Buenos días, doctor presente. Grace Guayi. Talía Jalón. Buenos días, doctor presente. Buenos días. Eddie Lainez. Buenos días, presente. Buenos días. Narcisa. Buenos días, doctor presente. Buenos días. Leonela Merchan. Génesis Mora. Buen día, doctor presente. Buenos días. Laura Moreira. Buenos días, doctor presente. Mabel Moreno. Doctor, igual me escribió, no tiene luz en su recinto. Jesús Onofre. Buenos días, doctor, presente. Buenos días. Daisy Pacheco. Micaela Peñafiel. Nicole Quilumba. Presente, buenos días, doctor. Está dormida todavía Nicole. Orlando Sí, estoy Quispe. aquí. Presente, doctor, buenos días. Ismael Remache. Presente, doctor, buenos días. Noelia Rodríguez. Presente, doctor, buenos días. Buenos días. Ignacio Rodríguez. Buenos días, doctor, presente. Buenos días. Ruth Saca. Presente, doctor, buenos días. Buenos días. Alison Sangurima. Presente, doctor, buenos días. ¿Qué tal, Alison? Antonello. Presente, doctor, buenos días. Buenos días. Bepsabe Toro. Presente, doctor, buenos días. Buenos días. Noelia Vaca. Marlon Valverde. Presente, doctor, buenos días. Jennifer Valverde. Presente, doctor, buenos días. Diego Vázquez. Adrián Vinuesa. Presente, doctor, buenos días. Buenos días. Y Scarlett Zapata. Buenos días, doctor presente. A dormir, Scarlett, todavía. Bueno, Carlos, ¿por dónde andamos? Ya se acabó el tema 4, toca retroalimentación desde lípidos. No, carbohidratos. Y bueno, ya empezaríamos con el tema 5. O sea que me toca a mí. O sea, le toca a ustedes. Ay, no sé, doctor. Ojalá que no. ¿Por dónde vamos? Entonces, falta... O sea que ya vimos asociación de nutrientes, ya vimos. Sí, doctor, y el tema 4 ya se concluyó. Pero falta la retroalimentación, o sea, parte del tema 4, entender. no ingresamos al endocrino. A ver, de los que han venido. A ver, Narcisa, para que se despierte, porque llegó atrasada. Narcisa. Yo no llegué atrasada, doctor, yo estaba en sala de espera. Usted me aceptó último, pero yo estaba desde temprano, por si acaso. Ya dice. A las 5 a.m. Lo que pasa es que a mí no me abría este Zoom porque me decía que tenía que actualizarlo. Y esa actualizada se demoró. Pero ya después, si entré a las 7:18, 7:20 ya. A ver, Narcisa, tiene un chico que la pretende y está haciendo méritos, que le invita a salir, le lleva, a ese lado uno que un poquito chino, le lleva pan de yuca y yogur, le invita. Ese pan de yuca, ¿en qué tiempo ya se digiere? El pan de yuca, ¿en qué tiempo se digiere? Que ya se absorbe. Ah, ya, ¿en qué tiempo se absorbe el pan de yuca? Pero yo hablé de eso en el sistema digestivo. ¿En unas 8 horas? No.
Oiga, sí, a ver, ¿qué tiempo demora de vaciar del estómago hasta la No, válvula? no, una hora. A ver, entra por la boca y ¿con quién la comienza a digerir? ¿Qué enzimas? Las enzimas digestivas. A ver, el primer paso de la digestión es la masticación. Ya luego pasa, pero se convierte en polvo digestivo. Y así circula. Y Déjese sí, nomás en una hora. cualquiera. En la boca, ¿qué enzima tiene? Las enzimas en la boca. Salivales. La saliva. Si tiene en la boca, tiene que tener saliva. ¿Qué enzima? El pan de yuca, ¿qué es? Grasa. Sólido. Ay, Ah, obvio, no. pues. ¿Qué grasa, proteínas o carbohidratos? Carbohidrato. Ya. Y si entra como carbohidrato, ¿en qué tiene que transformarse para que puedan ser digeridos, absorbidos por nuestro cuerpo? Monosacáridos. Y para que se haga monosacárido, ¿qué tiene que haber pasado? Tiene que haber. Tú, chica, usted sí que estoy enamorado, no la llevo ya a comer pan de yuca, ni siquiera sabe cómo se dice el pan de yuca. Ya no me lleva a comer. En una descomposición, ¿qué? En una masticación. En la saliva, ¿qué encima hay? Alguien que la ayude, por favor. En la saliva, ¿qué encima hay? ¿Amila? La amilasa tialina. salival, doctor, con la tialina. ¿Cuál? La tialina. La tialina, pues, meta, Narcisa. Y ya viene el examen. Ya el lunes le toca otro frecuente, por si acaso, les comunico. Y si no, miren, Narcisa, eso tan elemental que le llevan a comer pan de yuca y no sabe cómo se llena el pan de yuca. Ya solo no nos ponga eso. No, es que yo pongo las preguntas y sale al azar. ¡Ring! A veces hasta repite 2 o 3 veces la misma pregunta. ¿Ya qué puedo hacer ahí? Entonces se cuenta, casi el 80% de los monosacáridos de la glucosa, de los hidratos de carbono se transforman en monosacáridos, ¿no? Y de esa manera es como son absorbidos. Entonces, mire, cuando se habla de la glucosa, pues, a ver, Gabriel Lainez. Presente. El cotransporte. ¿Y cuál es la diferencia con el contratransporte? En el cotransporte, 2 moléculas ingresan a favor del gradiente de concentración de una, y en el contratransporte, mediante ese mismo gradiente, se utiliza la energía del que entra para sacar otra sustancia, o viceversa. ¿Pero iguales o diferentes? No, pues o sea, en una entran 2 y en otra entra uno y sale el otro. Pero son igualitas las mismas proteínas. No, son diferentes moléculas. Ya, ahí está bien. Nicole. Nicole Quilumba. Ya. Usted es la sierra, por lo que veo. Ha de ser del Quito. De Riobamba. De Riobamba. Ah, bueno, ya. Su chico que la está metiendo carpeta, la lleva a comer full fritada. Ahora sí, esa fritada para absorberse, ¿cuántos mecanismos tiene que llegar? ¿Cómo llegan? ¿Qué proceso tiene que llegar hasta que se absorba en el intestino? O sea, tiene que... algo era de las micelas, ¿verdad? Ya, pongamos, ya. Tú te pasó, Tito, ya está en el intestino, ya. ¿Qué ocurre en el intestino? Ya está primer paso. Vamos a ver. ¿Perdón?
Ya está en el intestino, ya usted ya obvió todo, ya está en el intestino, ya. O sea, primero se vuelve en dipéptidos, de ahí viene A ver, tripéptidos. nada, tiene aquí una bola de grasa. ¿Qué es lo primero que tiene que pasar? O sea, que la mayoría se absorben en las membranas luminales de las células epiteliales. Y de Aquí ahí está se la forman los membrana. dipéptidos. Pero para entrar, ¿qué necesita? Hidrolizarse o degradarse, así, ¿no? Uy, Y de alguien que ahí le se da la ayude. emulsión. Emulsión, pues emulsificarse, hacerse más chiquita. ¿Quién hace eso? Nicole. ¿Quién hace la emulsificación? Hasta que busquen el nirolicol. Pero utilicen, desarrolla la creatividad. Sin estar viendo No en el hacen las libro. sales, no hacen las sales biliares. Ya, la sal va a hacer una emulsión, o sea, la hace más chiquita. ¿Qué más tiene que pasar para que pueda entrar? Porque acuérdense que está en la sangre y ahí hay agua. Y esta es grasa. ¿Cómo hace para que trae? Para que pueda transportarse sin que haya problema y yo llegue acá. Ahí no es la circulación portal. Y ahí la albumina. Ya la circulación portal cuando ya pasó por aquí, pues ya se fue por otro lado. Pues si va a intoxicar, pues esa gente se va a leer, güey. Él no sabe. A ver, ¿quién le ayuda? Voluntario. Va a tener que llamar. A ver, Anaí García. Si no, yo voluntario no hay nadie. A ver, vamos con un nombre. Anaí García. Sí, doctor. Ya está, ya la hizo emulsificación. ¿Qué más tiene que empezar ahora para que ingrese? Se tienen que formar las micelas. Lógico, pues, Nicole, tiene que formar micelas. Estas chiquitas tienen que formar las micelas. ¿Qué son las micelas? Son unas cositas que van aquí, que se pegan a la pared. Una parte hidrofílica y otra parte que es hidrófoba. Una va con la grasa y otra va con el agua. Entonces, ahí sí ya puede ser transportada. Ahí ya son, como es hidrofílica, esto va ahí y entra. Ahí sí ya entra aquí. Ya cuando son micelas, ya ahora entra. Ahora sí, y ahí adentro, ¿qué va a pasar? Oiga, si hablamos, que esto se van a... ¿Se acuerdan que hasta hablamos, llegamos hasta colesterol, ¿se acuerdan? Acuérdense que son ácidos grasos, tienen que transformarse. Son triglicéridos, tienen que formarse glicerina y ácido graso. Y ahí después se vuelven a unir aquí con otras, De ahí pasan la membrana y se vuelven a formar de nuevo con ahí sí, Nicole, como kilomicrones se van por conducto torácico y los otros se van por el conducto hacia el hígado. O sea, mire cómo, y ustedes saben, yo creo que se van a caer en ese examen. Tengo la sospecha que se van a caer en ese examen. ¿Qué más vimos después de eso, Carlos? Absorción del intestino grueso, ya vimos. ¿O no? Sí, doctor, solo faltaba una parte de endocrino, pero ¿Cuál? se lo iba a dar Aranda. ¿Que es del metabolismo o de la absorción? De ninguno de los dos de la No. introducción. Ya vimos metabolismo. Claro. Pero Entonces, ¿quién lo fue? endocrino nos falta, o sea, como quien dice una introducción a lo que es el sistema endocrino. Bueno. Y así es. O sea que ya vimos de los lípidos. ¿Qué son las células grasas, Carlos? Ajá. Carlos Brito Mena. Por más que busquen el libro, ¿qué son las células grasas? Ya te paso el dato, se la conoce como adipocitos.
¿Ya qué más pista quiere? Los lipocitos. ¿Y qué es una célula grasa o adipocitos? ¿Para qué sirven? Reserva energética. Pero ya vimos eso o no vimos eso. A ver, ¿quién expuso lípido, Carlos? ¿Quién expuso sobre lípido? Me parece que expuso Aranda esa parte, doctor. Se ajusta el que no está, usted quiere forzar, el que te la sabes toda, oye. ¿Quién más estaba con Aranda? ¿Cuál era el grupo de Aranda? Porque se supone que el grupo estuvo en el grupo. ¿Tiene más el grupo de Aranda? ¿Voluntarios o los saco la aquí con la lista? Yo la voy a buscar. A ver, Aranda. Chuta, aquí está Erika, está Génesis y está Adrián. A ver, Adrián. Dígame, doctor. Buenos días. ¿Qué pusieron ese tema, dice? ¿Cierto? Los adipocitos. Sí. O sea, en el Y eso, tema... los lípidos sí pusimos. A ver, ¿qué es eso? ¿Cómo él me te queda? ¿Qué son los lípidos? A ver, los lípidos, en primer lugar, estos dijeron que según eran diversos compuestos de lo que eran los alimentos y también del organismo. Y aquí estas podrían ser grasas neutras o triglicéridos, fosfolípidos y el colesterol, aquí estaba. Exacto. Ya. A ver, ¿qué más? Entonces esos dedos ya hemos visto, entonces, Adrián, ¿no? Sí, eso sí, Aranda puso. A ver, Ruth, Dígame. los ácidos grasos, ¿cómo son transportados? Son transportados hacia la sangre, unidos lo que son a la albúmina. ¿Cuál es la concentración? Ahí va, otra vez. Saquen los ojos del libro, ¿por qué no pueden salir del libro? ¿Cada qué tiempo son desplazados? Son desplazados cada... Y vuelve a leer el libro. No. Cada 2 o 3 minutos. Tienen que saberse la concentración normal en el cuerpo, ¿no? Bueno, mire, el tejido adiposo es un tejido que le sirve para muchas cosas. Hasta como mecanismo de protector contra el frío, ¿sí sabe? Almacena triglicéridos, ahí los tiene hasta que ya el cuerpo se lo pida, cuando ya lo necesite, ¿no? Porque acuérdense que cuando una persona es diabética o se hace diabética, ya no utiliza las grasas, ya no utiliza los hidratos de carbono y comienza a utilizar la grasa. Entonces, una vez que ya el cuerpo, o sea, la insulina ya no está funcionando, pero nuestro cuerpo necesita energía, comienza a usar las grasas. Entonces ahí, de esas células que están en ese tejido graso que usted tiene, comienzan a consumir la grasa. Por eso que el diabético al comienzo se hace flaquito, es porque comenzó, pero ya viene la hipertensión porque esa grasa comienza a circular y se le pega a las paredes y termina, ¿no? Haciéndose hipertenso, pues. Entonces las células grasas o adipocitos, como llaman, son los que almacenan los triglicéridos. Son fibroblastos modificados que sirven para almacenar triglicéridos y generalmente se encuentran en forma sólida o líquida. Es decir, Líquida, doctor. ¿en qué forma se encuentra? ¿Sólida o líquida? Líquida. En forma líquida, se cuenta. Acuérdense que solo la grasa líquida posee esta capacidad o se puede hidrolizar. Así si no está líquida no se puede, ¿no? La lipasa es la que va a permitir el intercambio de la grasa y todas esas cosas para este mecanismo. El borrador se me perdió. ¿Qué más vimos de esto? Vimos de las lipoproteínas. ¿O no? Sí vimos lipoproteínas.
Sí, determinamos metabolismo de lípidos y de proteínas. La lipoproteína también vimos. Sí. Ya. Entonces, Scarlett. Doctor, dígame. ¿Qué son las lipoproteínas y cuál es su función? ¿Perdón? ¿Qué son las lipoproteínas y cuál es su función? Ya. Bueno, las lipoproteínas vendrían a ser unas sustancias que están compuestas por proteínas y grasas, y estas transportan todo el colesterol en la sangre. La función principal de estas son el transporte de colesterol y de los fosfolípidos. Estas también transportan sustancias desde el tubo digestivo al hígado. Eso. Bueno, un momentito, déjame ver que este chape se me fue. No te vas a estar saliendo, ¿ah? A ver, mire, más del 95% de los lípidos que están en el plasma tienen forma de lipoproteína, ¿no? Las lipoproteínas son sustancias que están formadas de colesterol, fosfolípidos, triglicéridos, proteínas, y dependiendo de la concentración de cada uno de ellos es que va a ser las diferentes clases de lipoproteína, ¿no? Con fines médicos, la lipoproteína se la ha dividido en 4 tipos. Bueno, normalmente se dice 5, ¿no? Pero las más importantes son, las que más se entran en esto son 4, ¿no? A ver. Esa es la una. ¿Qué significa eso? Lipoproteína de muy baja densidad. Baja densidad. ¿La otra cuál es? La lipoproteína de intermedia, densidad intermedia. Ahí viene. La de baja densidad, lipoproteína de baja densidad, y de ahí viene la de alta densidad. ¿Qué importancia tiene todo esto? ¿Por qué esa división? Sería dependiendo del transporte que cada una conlleva. Por ejemplo, la primera principalmente va a transportar lo que son triglicéridos, de ahí se va bajando la concentración, hasta que la última está crecientemente formada por proteínas, la HDL. Very low density lipoprotein, intermedia density lipoprotein, low density lipoprotein, high density lipoprotein. Ya está. ¿Cuál es la diferencia? Sobre todo la concentración que cada una tiene de grasas, ¿no? Una va a ser rica en colesterol, glicéridos, y un poquito de proteína. La otra ya tiene la mitad. La otra tiene más. Llega hasta acá. Menos. Dependiendo de esto que está aquí, es ponerle con rojo.
de la concentración de proteína. Y esta, prácticamente todo es proteína. Esta tiene, la diferencia de esto es la concentración de proteína y la concentración de grasa. Esta de aquí, nosotros ya vamos a ver metabolismo, ¿no? Más se busca, se basa el estudio de la medicina en estas dos. Porque esta es como una grasa. Es como una grasa que se va pegando en las paredes. Y se forman los ateromas. Y este es como un aceite. Es líquida. Y esta como que va limpiando. Lo que va pasando, se va llevando todo lo que encuentra. Esto le llama el colesterol malo y este le llama a la gente el colesterol bueno. Doctor, ¿cuál tengo elevado, el malo o el bueno? El malo es este y el bueno es este, porque yo le digo porque ese es el argot popular, lo que la gente comenta, lo que la gente le pregunta al médico y es lo que ellos quieren saber cómo es esto. Entonces, esta división es la que nos va a permitir, nos va a diferenciar de las diferentes patologías y la intensidad. Por eso es que cuando usted se le pide un examen de sangre, le pide lipoproteína, usted más busca la LDL y la HDL. El uno es bueno y el otro es el malo. Y doctor, ¿cómo está mi colesterol bueno? Ustedes saben que es una lipoproteína, pero ellos le dicen el colesterol. Doctor, ¿cómo está el colesterol bueno? ¿Cómo está el colesterol malo? Saben que para nuestra gente el colesterol bueno es el HDL y el colesterol malo es LDL. Bueno, ¿sí está claro eso, no? Bueno, vamos a empezar. Dice un amigo from the start, desde el comienzo. A ver. Ya me he olvidado esta vaina. Puede ser que usted se acuerde. Ya. La glucosa, ¿cómo ingresa a la célula? ¿Por transporte o contratransporte? ¿Se acuerdan? Ahora, otra pregunta. ¿La grasa cómo entra? ¿Como transporte o contratransporte? Nadie. Tengo que poner nombre. A ver, Noelia Rodríguez. ¿La glucosa cómo entra? ¿Como cotransporte o contratransporte? Decíamos que la glucosa entra como cotransporte junto con el sodio. Sodio y glucosa. Ya está. ¿Está claro eso, no? Ahora, dijimos que a Nicole Quilumba la invitaron a comer fritada. Que primero tenía que hacerse ¿qué cosa? La emulsión de las grasas. Emulsión. Después. La formación de las micelas. Micela. Ya está. Ingresa como micela. ¿Y adentro qué va a pasar? Se va a producir, como decir, la degradación de este glóbulo de grasa. Por eso se llama triglicéridos, ¿no? Porque está formado por un glicerol y 3 ácidos grasos. Entonces aquí adentro se va a dividir, ¿no? En glicerol y 3 ácidos grasos. En la célula, aquí adentro. Pero asimismo, aquí adentro se va a volver se va a llenar de colesterol, se va a llenar de aproproteína y va a formar ¿qué cosa? Los kilomicrones. Los kilomicrones. Entonces ya pasó esto y ya lo tenemos acá como kilomicrón. Entonces, ¿qué son los kilomicrones? Contienen lípidos, se llama, contiene, a ver, fosfolípidos, ¿qué más? Colesterol. ¿Qué más? Colesterol. Proteínas. Y es así como se va hacia los tejidos donde necesita la energía. Dice que ya vamos empezando, ¿no? Acuérdense que la clase pasada vimos el mecanismo de la glucosa, ¿se acuerdan? Que la glucosa se iba a la glucosa sinasa, bueno, de ahí se llega
Una se va por la glucólisis hacia acá y otra seguía la vía del piruvato. Y va a entrar a la mitocondria y se vía la acetilcoenzima A y la acetilcoenzima. Ya una vez que era acetilcoenzima A, ¿qué va a pasar? ¿Se acuerdan que aquí venía una, que yo les expliqué que había una enzima? ¿Se acuerdan? La ductasa, que transformaba ¿en qué? En colesterol. Perdón un ratito. Se transformaba en colesterol. Yo le explicaba que había una droga, un medicamento que se llama estatina, que la estatina bloqueaba esto. Por eso es que cuando tienen el colesterol elevado, le recetan a los pacientes estatina. Porque ese era el mecanismo. El colesterol, ¿qué va a hacer? Ahora, a esta acetilcoenzima se puede ir por otra vía. ¿Hacia dónde? A transformarse en malonilcoenzima A. ¿Se acuerdan? ¿Y esta qué va a formar? Ácido graso. Ese cuento. Por acá, ¿se acuerdan? Por la vía glucolítica va a producir glicerol. Y se une el glicerol con los ácidos grasos, ¿qué va a formar? ¿Qué va a formar? Triglicéridos. Los triglicéridos. Mire ese mecanismo que dio la vuelta. Ya tenemos los triglicéridos. ¿Está claro hacia ahí? ¿Sí o sí? ¿Qué va a pasar con estos triglicéridos? Vamos aquí los triglicéridos. ¿Con quién se va a unir los triglicéridos? Se puede unir con el colesterol, se va a unir con proteína, la apoproteína. ¿Y esto qué va a formar? Kilomicrón. Acuérdense que, ¿y estos kilomicrones hacia dónde van? Hacia el conducto torácico para llegar a donde confluyen la vena subclavia y la vena yugular. ¿Cómo se llama este aquí? Donde almacenan las cosas. Acuérdense que vienen los ribosomas. El aparato de Golgi. El aparato de Golgi. Aquí ya va como ¿qué? Como lipoproteínas. Ya son lipoproteínas. Mire que se ha unido todo esto y ya pasan aquí y se almacenan, se configuran y se hacen la famosa lipoproteína. Entonces, ¿qué nomás contiene la lipoproteína? Triglicéridos. Apoproteína. ¿Qué más? Colesterol y triglicéridos. Triglicéridos, fosfolípidos y colesterol. Entonces ya tenemos aquí nosotros Bueno, ¿y qué va a pasar con este triglicérido? Con esta lipoproteína. Acuérdense que todo esto que les estoy explicando ocurre en el hígado, ¿no? Y ahora sí, tenemos a la lipoproteína. Aquí tenemos al vaso sanguíneo. Ya está. Esta lipoproteína, ¿qué lipoproteína será? H, L, I o B, BL. HDL. Está completita. Está completita. ¿Cuál será? HDL. HDL. Si está completita, tiene todo. Entonces... PL, si está recién fabricada, está a 0 kilómetros. ¿Cuál será? Very low density lipoprotein. Está completita. Vas a la sangre, ¿a dónde va? ¿Qué es el primer mecanismo que tiene? ¿Qué función tendría ahí? ¿Para qué sirve? Esta necesita ingresar a los tejidos porque es el que va a la energía de nuestro cuerpo. Pues una parte va a formar energía y otra parte va a formar el tejido adiposo, pues sea la grasa, ¿no? Y ahí se queda acumulada.
Puede ser que el tejido adiposo o la grasa, como ya les dije, que es un tejido especial donde se queda a guardar ahí, esperando a que cuando usted la necesite salga. Entonces, se va hacia el tejido adiposo, se va a, es la que se encarga de darle energía, ¿no? A los tejidos, a las membranas celulares, allá se va todas estas cosas, ¿no? Pero para que ingrese acá, ¿qué necesita? ¿Quién la estimula o quién permite que ingrese acá? ¿Qué tiene que haber en el tejido para que ingrese? ¿Qué tiene que haber aquí? No es Placas de atero. No. ¿Para qué? ¿Cuál? La lipasa. Esta lipasa permite que se ingrese acá. Entonces, mire, dése cuenta que aquí ya va perdiendo colesterol, va perdiendo triglicéridos, va perdiendo lípidos. Entonces ya como que va disminuyendo. Entonces, ¿en qué se va a transformar? en ácido de baja densidad. Se va a transformar en densidad intermedia. Intermedia. Esta intermedia regresa al hígado y se vuelve a cargar. ¿Y regresa cómo? Con grasa, triglicéridos y colesterol. Esta que sale otra vez cargada con todo eso es la que nos va a hacer daño. O sea, no necesariamente daño, porque nosotros necesitamos del colesterol. Ustedes saben que el colesterol forma parte de las membranas liposolubles. Acuérdense que son fosfolípidos que tienen que tener obligadamente. Te sirve para formar hormonas. O sea, no necesariamente es malo. El exceso es el malo. Cuando hay exceso de colesterol, triglicéridos, ahí es malo. Por eso es que uno le manda, le pide que el examen de sangre, si usted le toca a un gordito que está medio que mareo, creo que le pide se llama examen perfil lipídico. Y le hacen todo este examen. Y le ven cómo están las diferentes tipos de proteínas, ¿no? Porque usted está sospechando esto, ¿no? Y usted sabe que en realidad esto es necesario. Ya lo que le estoy diciendo es necesario porque va al tejido y va colesterol para las membranas celulares, para las hormonas. Esta regresa, da la vuelta. ¿A dónde regresa? Al hígado. Ahí hay receptores de LDL. Se va a reciclar. Por eso aquí esto se va a reciclar y dependiendo del reciclamiento, uno se va ya a la bilis y otro va a dar la vuelta para acá. Entonces, este mecanismo que ustedes tienen que ir, como le explico, tienen que conocerlo más o menos cómo es ese circuito, cómo funciona ese circuito para que ya ustedes lo puedan saber qué hacer en determinado momento, porque ese circuito tienen que ustedes saberlo, ¿no? Entonces, cuando ustedes encuentren H high, significa que usted tiene una lipoproteína que es rica en proteínas y pobre en colesterol, triglicéridos y grasa. Y esta va a ser la que va limpiando todo lo que está aquí. En cambio, la de acá va que lo embarra todito, como una grasa, como una manteca, va que embarra todito esto. ¿Y qué va a pasar con la luz? Supongamos que este es el vaso. ¿Qué va a pasar con la luz del vaso? ¿Qué va a hacer? Más chiquita. Se hace más chiquita, hasta aquí nomás. Se hace más chiquita la luz. Es como cuando usted tenga una manguera con agua y si le pone el ladito el dedo, aumenta la presión. Usted con una manguera echa agua, póngale el dedito al lado y verá como igualito. Entonces esto va dependiendo de la presión que llega, de la presión que tenga ese paciente y dependiendo de la edad. Generalmente las personas ya mayores, la elasticidad del vaso ya no es como la de usted. Usted tiene un resorte ahorita, pero ya la otra, y ¡boom!, se rompió. Y generalmente son arterias cerebrales, y es lo que la gente dice, le dio el derrame.
porque la presión fue tan alta que le rompió la arteria, hizo una hemorragia cerebral y entran los pacientes en coma, ¿no? Nosotros, la gente le dice, le dio un derrame, pero nosotros sabemos que se llama accidente cerebrovascular, ¿no? Tiene un accidente cerebrovascular y esa es la causa. Por eso que este jueguito de las lipoproteínas hay que entenderla bien y saber actuar en qué momento. O sea, pídale un perfil lipídico y van a ver cómo está la VLL, la ID, la LDL y la HDL, ¿no? Y dependiendo de eso, usted sabe que esta es peligrosa y que esta es la que debemos. Debemos tener niveles elevados y niveles bajos. ¿Comprendido? ¿Alguna pregunta? O sea, si en el perfil lipídico hubiera un incremento de la lipoproteína de baja densidad, habría un riesgo de sufrir accidente cerebrovascular. Eso quiere decir. Es muy probable porque esa es la que te va a hacer que te hagas hipertenso. Ese es el gran problema del diabético. El diabético dicen que el diabético es una persona que tiene mucha abundancia porque come bien, pero se demanda, y como toda máquina, hay una máquina que está funcionando, pero si tú la sobrecargas se funde. Entonces ese páncreas se va a fundir y se va a dañar, o sea, ya no va a funcionar. Pero la célula necesita, esta célula que está aquí, pongamos que esta es una célula, ella necesita energía, necesita ATP, si no se muere. Como no hay glucosa, la glucosa está aquí. Pero este señor que está aquí se llama insulina. Y tiene una puertita para que entre. Pero este señor le cerró la puerta. Punto, no puede entrar ahí, sigue circulando, pasó de largo. ¿Qué vamos a hacer con la glucosa en sangre? Se eleva. Tiene hiperglicemia. Y la célula necesita alimentarse. Entonces se coge la grasa que está acá y se la corta. Entonces el diabético comienza a perder peso. Está contentísimo, ya está flaquito ya, ¿no? Pero a expensas de que esta grasa se comienza a pegar aquí. La luz del vaso se hace más chiquita y produce hipertensión. Entonces, el diabético generalmente termina hipertenso. Si él no se controla, lo va a llevar a daño renal, y daño renal se va a producir la elevación de como no ve, porque le hace falta ese riñón, comienza a producir angiotensina, la angiotensina aumenta o baja la presión. Voluntario, la angiotensina aumenta o baja la presión, la angiotensina 2. Baja la presión. Aumenta su... ¿Qué ha dado en el mar? Aumenta la presión. Es el vasoconstrictor más potente que tiene nuestro cuerpo, la angiotensina 2. He arado en el mar. Si de por sí es hipertenso, imagínense cómo subirá la presión. Por eso el paciente que anda con insuficiencia renal por diabetes, maneja una presión elevadísima y va a dañar más el riñón. Entonces, él se cuenta las repercusiones que tiene estas lipoproteínas, saberla manejar. ¿Alguna pregunta? Carlos, ¿me copiaste en el examen entonces si no sabes eso que es básico? Doctor, acerca del daño... Doctor, acerca del daño renal, eso sería ya cuando está, por así decirlo, una diabetes mal controlada, ¿no es cierto? Porque yo he escuchado que el daño renal se produce después ya, o sea, Acuérdense que cuando vimos miranda celular, el momento que tú ya le comienzas a ver microalbuminuria, ese paciente se te va a complicar. Tienes que manejar lo mismo porque va a terminar en falla renal. Por eso que yo le digo al paciente que usted sospecha que está diabético, que ya tiene diabetes, para ver cómo está el fallo renal, así esté orinando bien, pídale un examen buscándole microalbuminuria. Si ya usted encuentra microalbuminuria, tiene que manejarlo bien bonito porque si no ese paciente se le va a hacer una insuficiencia renal diabética. Bueno, ¿qué más hemos visto, Carlos? Ya creo que ahí ya está todo.
Ya está lípidos, carbohidratos y proteínas. Ya empezaríamos con endocrino. A ver, vamos con endocrino. Endocrino es bonito. Quizás a ustedes no les guste el endocrino, pero el endocrino es una especialidad muy simpática, porque se cuenta que aquí se va a hablar sobre el manejo de las hormonas, que son, o sea, ¿qué son las hormonas? Son sustancias que van por nuestra sangre, recorren todo nuestro cuerpo, rigen y controlan toda nuestra forma, hasta nuestras pasiones, que se llaman hormonas sexuales, ¿no? Y aunque usted no es como el músculo esquelético, usted lo puede ver. El músculo, o sea, toma el sistema esquelético que lo ven los músculos. Usted es cardiólogo igual que el corazón, lo oculta aquí, eso no se ve. Se cuenta que el sistema nervioso, y sabe que el sistema nervioso es rápido. El sistema nervioso como que son unos cablecitos, pero esos cablecitos no llegan a todas partes. En cambio, las hormonas llegan al rincón más íntimo de nuestro cuerpo, pero usted no lo ve. Te va al cardiólogo con la, si la fuerza del corazón, usted en el endocrino se da cuenta que el endocrino es una especialidad que, bueno, ahorita está súper bien porque lo que más hay aquí diabéticos, por la diabetes, ¿no? Pero es una enfermedad que si usted la maneja bien bonito, dése cuenta de la importancia que tiene. A un niñito lo hace hombre. Una niña la hace mujer, la transforma en mujer y le da todos los órganos sexuales de una mujer y al hombre también se los reproduce todos los órganos sexuales. Van a rigen cómo una mujer da origen a una nueva vida. O sea, es una ciencia, una especialidad muy importante, así que quiero que le pongan mucha atención a todo esto. Bueno, vamos a empezar para no hablar muchas cosas, digamos. Doctor, disculpe, es que desde mi parte toca hablar el mecanismo de acción de las hormonas, porque la introducción de endocrino le correspondía al grupo anterior. ¿Quién pues del grupo anterior que ponga la introducción? A ver, grupo anterior, entren. El problema está en que el compañero Aranda iba a exponer eso, pero no tiene luz. Pero los otros compañeros sí están, pues. El otro compañero tiene que hacerlo. Si el trabajo del grupo no es solo de Aranda. ¿O no es así? ¿Cómo es la cosa? Yo la califico al grupo, no a Aranda solo. ¿Cómo hacemos ahí, Carla? Pero mientras le hubieran dicho, sé que Aranda, mándate la diapositiva por lo menos. En otras palabras, esta clase usted la tienen que tener todos, porque mire lo que pasó ahorita el otro, ahí por ahí, algo a presentar, pero no van a dar así sin presentar nada. Yo las pongo mal a todo el grupo. ¿Cómo hacemos ahí, Carlos? ¿Qué hago? ¿A quién le califico mal? ¿Al grupo de ahora o al anterior? No sé, doctor, pero es que podríamos ir hablando acerca de la introducción. Porque creo que sí leímos todo. ¿Serio? Eso sí que no te creo. Eres muy mentiroso y la verdad que... Si así nomás no leí. Mira a Narcisa, está toda triste, está toda pensativa. Chuti, si me toma a mí, ¿cómo si no he leído? Están pensativos. Mire, usted no sé si se habrán dado cuenta. Hemos pasado algunos temas y qué importancia tiene el hígado en el metabolismo de los carbohidratos. Ya un voluntario, le pongo nombre ya, voluntario.
Nadie. Va a tener otra, usar la lista. Yo no quiero usar la lista, pero ya me queda otra. Ahí tengo que calificar. A ver, vamos. Protestar. A ver, Erika. Metabolismo en sí de los carbohidratos. O sea, se da lo que es la oxidación en la mitocondria, ¿no? Para obtener la energía a partir de los carbohidratos. Entonces, si es que si es que el hígado ya no funciona, entonces no se va a poder obtener la energía que es necesaria para las células, porque ahí se da la descomposición o sea, de los hidratos de carbono, ¿no? Aquí tenemos los hidratos de carbono. Ya, este es el vaso en la sangre. ¿Cuál es la función del hígado? Amortiguar, ¿sí o no? De tal manera que cuando esto se eleva, lo guarda aquí y lo tiene ahí guardadito, lo que se llama la función de amortiguamiento. Érico, cuando usted se come su almuerzo, al ratito su glucosa sube y plum, se viene acá. Y después de horas ya está normal. Usted ya tiene su azúcar normal. Pero si usted se la llevan a pasear, pues le toca un enamorado chile y no le brinda nada, se la lleva ya de noche sin haber comido, esa glucosa que le hacía falta, y digo, se la está mandando. Le está dando porque ya pues, usted necesita glucosa y le toca un chilo. Entonces usted, para no desmayarse por lo que no le falta energía, comienza a mandar esa función de amortiguamiento. Cuando esto falla, la glucosa comienza a concentrarse en sangre y ¿qué va a producir? Una hiperglicemia. Hiperglicemia significa que son moléculas de azúcar grandes. Y si estos niveles suben demasiado, ¿quién se alimenta de glucosa? ¿Quién se alimenta de glucosa? El cerebro, los músculos. El cerebro. Pero resulta que le llega demasiada glucosa al cerebro. Si usted tiene una célula aquí y le llega una célula hipertónica, ¿qué va a pasar con el agua de su célula? Va a salirse, ¿no? Donde hay más agua, donde hay menos agua. Entonces su neurona se va a chupar. Y usted entra en coma. Esto se llama el coma hiperosmolar. Si usted deja los niveles de azúcar muy altos, el paciente le entra en coma hiperosmolar, el coma diabético que llama la gente. El coma hiperosmolar. Y un coma hiperosmolar, chica, usted tiene que pasar hasta 5 litros de agua rapidito para tratar de nivelarla, porque la neurona está súper hidratada, porque se le va a hacerle frente a la glucosa, que es una molécula más grande. A ver, Nicole a Nicole se le llevaron a comer fritada. ¿Qué pasa con las grasas? Aquí tenemos grasas. ¿Qué pasa con la grasa aquí a nivel del hígado? ¿Se acuerdan que hablamos que entraba la glucosa, que entraba la vía del ácido pirúvico, llegaba abajo, o sea citrocoenzima, sea colesterol? El colesterol se metaboliza en el hígado, pero el hígado no alcanza a metabolizar todo y sale a circular hacia los tejidos. Y aquí se van a formar ¿qué cosa? Los cuerpos cetónicos. ¿Se acuerdan? ¿Cuáles son los cuerpos cetónicos? Mario, Valverde, Marlo, perdón.
Los cuerpos cetónicos eran las partes que, como usted dijo, no se lograban metabolizar, por así decirlo. Inclusive hasta hablaba de la cetoacidosis diabética, si no mal no recuerdo. A eso que voy. ¿Cuáles son los cuerpos cetónicos? El 3-hidroxibutirato, el acetoacetato y las cetonas. La acetona, el ácido beta-hidroxibutírico, ¿cuál más? El ácido acetoacético. Cuando estos niveles se elevan, producen la cetosis. Es decir, el coma, por cierto, se llama coma cetoacidótico. Por una falla, si es por azúcar, coma hipermolar. Si es por grasa, coma cetoacidótico. Ahora tenemos urea. Miren que ya los dos le puse en coma. Vamos con la urea. Con la proteína. Las proteínas, para que sean absorbidas, tienen que transformarse ¿en qué? En aminoácidos. Para desaminarse vienen las transaminasas. Las transaminasas, las aminas, ¿qué producen? Amonía. El amonio. El amonio y el amoníaco ¿son qué? ¿Son dulces o son venenos para nuestro cuerpo? Veneno. Entonces, ¿qué tiene que hacer el hígado? ¿Qué produce para contrarrestar? Forma la urea. La urea. Si el hígado no funciona, la urea tampoco funciona. Los niveles de amonio en sangre lo eleva tanto que el paciente entra en coma. Coma hepático. Entonces, dése cuenta que las tres formas, los tres hidratos de carbono, proteínas y lípidos, si no funciona bien este hígado, coma hiperosmolar, coma hepático y coma cetoacidótico. ¿Está claro? Pregunta. Mire que estoy dando tiempo para que los compañeros lo llamen adelante y digan que le mande las diapositivas para seguir con la clase. Y así que no son pilas, chuta salada. A ver. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Otra cosa que ustedes deben de saber. Porque yo creo que si van, así como están, se van a pasar, porque como es facilito copiar, copiando pasa todo el mundo. Y van a llegar a ser internos. Entonces en el internado usted tiene que saber hacer balance de ingreso y egreso en el aparato gastrointestinal. Solamente le estoy hablando del aparato gastrointestinal. Ingreso es lo que el cuerpo produce. Egreso es lo que reabsorbe. ¿Está claro? Vamos por arriba. Saliva. ¿Cuánto se produce de saliva? ¿Se da cuenta? De 1 a 1.5. Secreción De gástrica. 800 a 1500 mililitros. Ya ponemos 1500. Gástrica. $1,500. Pongámosle 2000. ¿Intestino delgado? Bueno, ya pongamos aquí 1500. Acuérdense que nuestro cuerpo no es, como quien dice, es matemático, ¿no? Ya, pongamos 1500, 2000. Pongámosle que este tiene. Intestino delgado, ¿cuánto produce? 1800. Ya, pongámosle 2000, ya, 1800, 2000. ¿Qué más? ¿Qué más nos falta? La bilis. ¿Cuál? La bilis. Bilis. ¿Cuánto la bilis?
1000. ¿Cuánto es la bilis? 1000. Dijeron que formaba, ¿cuánto era? Diario era 450, ¿no? Algo así. O sea, en 12 horas. Pongámosle 500. ¿Qué más nos falta? Falta páncreas. ¿Cuánto es páncreas? 1000. ¿Cuánto es páncreas? 1000 mililitros, ¿no era? Ya, pongámosle 1000. Ya, pongámosle 1500. ¿Qué más nos falta? Utilícela. ¿Qué más? El moco, puedo. No, pero el moco no. ¿Qué más ingresa en tu cuerpo? Las de Brunner. Sí, las células de Brunner, ¿no? ¿Qué más ingresa a tu cuerpo hoy? Los alimentos, pues. Que no comes en el día. ¿Cuánto comes diariamente? Más o menos. A ver, Anaí, ¿cuánto come usted diariamente? Sin hacer dieta, lo normal. Y hacer dieta muchísimo, no mentira, 2000 calorías. Ya, 2000. Mire, todo esto es lo que he ingresado. ¿Cuánto nos suma? Sumen. ¿Cuánto salió? Ahí desde lo que se ve el pizarrón, 7000. 7000. 2, 4 y 3, 7. 8500. No se ve todo. Es que no se ve todo, ya, doctor. no solo vemos la mitad. A ver, anoten, alimento 2000. Entonces sale Páncreas 9000. 1500. Saliva 1500. Secreción gástrica 1500. Intestino delgado 2000. Y bilis 500. ¿Cuánto? 9000. 9000. Ya, 9000 ingresó. ¿Cuánto se reabsorbe en el ayuno? Acuérdense, ¿cuándo se absorbe en el ayuno o en el ilio? Ya hablamos de absorción. El yeyuno. En el yeyuno, pues. Se ha calculado que en el yeyuno se absorbe 5500. Y ahí viene el ilio. El ilio es menos. ¿Cuánto? En el ilio le calculan 2000. Y ahí viene el intestino grueso. ¿Cuánto es el intestino grueso? El intestino grueso le calculan 1300. ¿Cuánto sale? 8800. ¿Cuánto va a botar de popó? Diario. Eso se llama balance de ingresos, de ingesta y egreso. Así le llaman los médicos. Háganle el balance. Esto es normal. Esto es lo normal. Ya cuando están con un pacientito, ahora que está de moda el sicariato, dieron 10 balazos y se salió con vida, pero le perforó el estómago, intestino, lo operaron, le hicieron gastrotomía, lo tienen con sonda nasogástrica, le tienen con sonda vesical. Entonces, en ese caso, lo que hace el paciente o el estudiante o el interno, tiene que, además de esto, poner lo que está saliendo por la sonda nasogástrica, lo que está saliendo si tiene una colostomía, lo que está saliendo por la sonda vesical. Eso tiene que usted también manejarlo, ¿no? Como ingreso, egreso, todo, para que tenga una idea más o menos clara. O sea, que esta es la base para que usted posteriormente, ahí dice, bueno, le hace el balance, resulta que
El hombre perdió no 200, sino perdió 1200. Entonces, si él normalmente tiene que tener 3 litros de líquido en el día, aquí le hemos puesto 2000, pero 3000 mililitros, y aquí está perdiendo 1000. Son 4000 mililitros que tiene que pasar. O sea, tiene que pasarle 1000 mililitros cada 6 horas, porque ahí son 4. Si 24 horas tengo que pasarle 4 soluciones de solución salina, lactato, lo que sea, cada 6 horas, porque ahí le estoy reponiendo lo que él necesite en el día. ¿Sí está claro? Pregunta. ¿No hay preguntas? Si no hay preguntas para continuar, ya le mandaron las diapositivas. Yes. Ya, bueno, vamos a empezar. Ya, entonces en la introducción a la fisiología endocrina vamos a ver sobre la función de los mensajeros químicos. Bueno, empecemos con qué es una hormona. Bueno, una sustancia química que es liberada por células endócrinas y van a ser vertidas hacia la sangre, donde van a actuar en células diana, también llamados tejidos efectores. Siguiente. Entonces, ¿cuáles son los mensajeros químicos que vamos a tener? Vamos a tener los neurotransmisores, hormonas endocrinas, hormonas neuroendocrinas, las hormonas parácrinas, las autócrinas y vamos a tener citocinas. En sí nos vamos a enfocar en las endócrinas, pero igual veamos todas. Los neurotransmisores, estos van a ser liberados por los axones, que son de las neuronas. Y asimismo van a controlar funciones nerviosas. Las hormonas endocrinas, por su parte, van a ser producidas por glándulas y se van a secretar en la sangre. Y así van a fluir para llegar a su célula diana o tejido efector, donde ahí se va a producir el efecto. Entre estas hormonas endocrinas vamos a tener a la hormona del crecimiento, que va a ser la responsable, obviamente, del crecimiento de la mayoría de los tejidos. Vamos a tener la tiroxina, que es obviamente de la glándula tiroides, y va a incrementar la velocidad de lo que son las reacciones químicas. Tenemos las hormonas neuroendocrinas, que por su parte son secretadas por neuronas y van hacia la sangre. Y también estas van a actuar sobre células diana, que se encuentran en otras partes del cuerpo. En estas tenemos la hormona antidiurética, tenemos la oxitocina y tenemos las hormonas hipofisiotrópas. También tenemos las hormonas parácrinas. Estas van a ser en cambio secretadas hacia el líquido extracelular. ¿Y dónde van a actuar? Van a actuar en tejidos efectores o células dianas vecinas, que están continuas. Mientras que las hormonas autócrinas van a ser también producidas por células, pero en cambio estas van a actuar sobre las mismas células que las fabrican. Esa es la diferencia entre las hormonas parácrinas y autócrinas. Las parácrinas actúan sobre células vecinas, mientras que las autócrinas actúan sobre la propia célula. Y también tenemos las citocinas, que en cambio estos son péptidos, que son secretados hacia las células. Y también las citocinas pueden actuar como hormonas autócrinas, parácrinas o endócrinas. Siguiente. Ya, siguiente. Ya, a ver, ¿cuál es la función de este sistema hormonal? Pues este sistema hormonal interviene en lo que es el metabolismo, el crecimiento y el desarrollo de diferentes partes de los tejidos. Tenemos un equilibrio hidroeléctrico, tenemos que también influyen en lo que es la reproducción y en el comportamiento. Esto se va a dar por
la acción de diversas hormonas. Cada una tiene su función diferente. Siguiente. Ya. Aquí va a ser un proceso. Déjame explicar. Ya, las hormonas polipeptídicas y proteicas, estas se van a almacenar en vesículas secretoras hasta que se vayan a necesitar. Esas hormonas polipeptídicas son las que están en más abundancia, las que contienen proteínas. Ya, entonces estas, obviamente, al tener su naturaleza polipeptídica, son hidrosolubles. Y su tamaño se da entre 3 a 200 aminoácidos. Ya. ¿Cuál es el proceso de estas hormonas polipeptídicas? Bueno, primero se va a dar una señal desde el núcleo para crear ese ADN mensajero. Y entonces, de aquí se van a sintetizar lo que son proteínas de mayor tamaño que no van a tener actividad biológica, que son las prehormonas. Estas se van a ubicar luego en lo que es el retículo endoplásmico, y ahí se van a formar lo que son las prohormonas, que son también de menor tamaño. Luego, estas prohormonas van a dirigirse a lo que es el aparato de Golgi y se van a almacenar en lo que son vesículas. Estas vesículas van a dividir lo que son las prohormonas, y ¿qué van a generar? Van a generar que son hormonas más pequeñas. Estas sí van a tener actividad biológica. Ya. Y luego estas vesículas se van a almacenar en lo que es el citoplasma, y también van a dirigirse a lo que es la membrana celular, hasta que se dé el momento de la secreción. Cuando llegan las hormonas o fragmentos inactivos, estas se secretan cuando las vesículas secretoras se van a difundir en lo que es la membrana celular. Y este contenido que está en la vesícula entra a lo que es el líquido intersticial, o lo que es, también podemos decir, al torrente sanguíneo, mediante un proceso de exocitosis. Pero ¿por qué se da esta exocitosis? Puede darse por un incremento en lo que es la concentración de calcio en el citoplasma, que puede ser provocado por una despolarización de la membrana. También puede darse esta exocitosis por una estimulación en un receptor en la superficie de las células endócrinas, que esta va a elevar lo que es la concentración de monofosfato de adenosina cíclico, AMP cíclico. Y esto va a activar a las proteínas quinasas, que van a desencadenar la secreción de esta hormona. Ya. Ya bueno, vamos a continuar con lo que son las hormonas esteroideas. Este tipo de hormonas van a sintetizarse a partir del colesterol y no suelen almacenarse. La estructura química de estas hormonas se va a asemejar a la del colesterol, y en la mayoría de los casos, como lo dije, se sintetizan a partir de este. Por ende, estas van a ser liposolubles y en su mayoría van a estar formadas por 3 anillos de ciclohexilo y un anillo de ciclopentilo, combinados en una estructura única, como podemos ver en la imagen. Las hormonas que pertenecen a este tipo de hormonas esteroideas van a ser el cortisol, la aldosterona, la testosterona y el estradiol. Estas células endocrinas, aunque las células endocrinas secretoras de esteroides apenas almacenan estas hormonas, tras un estímulo adecuado pueden movilizarlas con rapidez para que puedan realizar sus acciones de control hormonal en los diferentes órganos, ¿no? Es importante también mencionar que gran parte del colesterol de las células productoras de esteroides va a proceder del plasma, aunque también va a sintetizarse nuevo colesterol para poder sintetizar estas hormonas.
Bien, también dado que los esteroides van a ser muy liposolubles, una vez sintetizados, estos van a poder difundirse a través de las membranas celulares y penetrar en el líquido intersticial y a continuación a la sangre con facilidad por su naturaleza liposoluble. Ya, siguiente, por favor. Bien, las hormonas amínicas van a derivar de la tirosina. Básicamente los dos grupos de hormonas derivadas de la tirosina van a ser las sintetizadas en la glándula tiroidea y en la médula suprarrenal. Se forman gracias a la acción de las enzimas situadas en el citoplasma de las células glandulares. Las hormonas tiroideas se sintetizan y se van a almacenar en la glándula tiroides y se van a incorporar a las macromoléculas de la proteína tiroglobulina. A su vez se van a depositar en folículos de esta glándula, o sea, de la tiroides. La secreción hormonal va a comenzar cuando se escinden las aminas de la tiroglobulina y las hormonas no unidas se liberan al torrente sanguíneo. Una vez en la sangre, la mayoría de las hormonas tiroideas se van a combinar con las proteínas plasmáticas, en especial con la globulina ligadora de la tiroxina, y van a liberar con lentitud las hormonas en los tejidos efectores o en los órganos diana, por así decirlo. La adrenalina y la noradrenalina, que se van a formar por su parte en la médula suprarrenal, normalmente se secreta 4 veces más adrenalina que noradrenalina. Las catecolaminas son captadas en vesículas preformadas donde se almacenan hasta su secreción. Ya. Siguiente, por favor. Ajá, ve que sí pudieron. Aunque sea copiando, viendo, pero ya. Lo importante es que no se dejen, no se queden. La vida le va a poner obstáculos. Y los obstáculos han sido diseñados para ser superados. Tienen que superarlos. ¡Ay, me quedé! No, pues, tienen que seguir. Invéntense, hagan algo, pues no se queden ahí. Yo que sí pudieron. Bueno. Entonces ya nos toca hablar del sistema endocrino. Como yo ya les expliqué, que el sistema endocrino es el conjunto de órganos. Acuérdense, endocrino significa secreción. Y están dadas por glándulas que son exócrinas y otras que son endócrinas. Si es endócrina, significa interno. ¿Qué es lo que va a decir? Que van directamente a la sangre, se dirigen a todo el cuerpo. Y miren la diferencia, ¿no? Yo le estaba explicando que el sistema nervioso es como que tuviera un pocotón de cablecitos. Pero ese pocotón de cablecitos no llega a todo el cuerpo. El endocrino sí llega. ¿Sí o no? El problema o la diferencia está en que el sistema nervioso lo hace rapidito y dura poco tiempo. El endocrino, vea, son lentos y sus acciones son prolongadas. ¿Cómo se diferencia del sistema exócrino? Porque el sistema exócrino necesita ¿de qué? De tubito, de conducto para mandar. Aquí no, este va por la sangre, por todo el cuerpo, ¿no? Entonces son, las hormonas son, o sea, los órganos producen un conjunto de secreciones que son mensajeros químicos, se podría decir, ¿no? Son, ¿qué es lo que hacen? Regulan y coordinan las acciones de mucho de nuestro cuerpo. De eso sí, ténganlo ustedes por seguro. Ahora, aquí básicamente nosotros vamos a estudiar 3 tipos básicamente de hormonas, ¿no? La autócrina, las parácrinas y las endócrinas. ¿Cuándo es autócrina? A ver. Cuando es para la misma célula. Ejemplo. Ajá. No te me escondas, ahí tú mismo. Ya que leí de facilita, a ver un ejemplo. Te cogí en roja, ¿viste? Sí, la insulina. No. ¿Cómo hacemos? Las prostaglandinas. Una más precisa.
¿Quién produce la interleucina? Las citocinas. Las interleucinas. ¿Quién las produce? En el primer semestre, chuta, que ustedes son fisiología 1, ustedes no han visto nada por lo que ver, pura cosa. Las células T producen interleucinas. ¿Y para qué producen la interleucina? Para reproducirse las células T. Ellas mismas producen para ellas mismas reproducirse. Eso es una autócrina. Para ellas mismas. Y parácrinas. A ver, Erika, que te dio un exponente clase. A ver, ¿qué es una parácrina? Ejemplo. Ya, le pongo un dibujito aquí. A ver. Ya, esto le pongo hipófisis, ya. ¿Qué más quiere? ¿Qué sería el de acá entonces? Actúa de forma regional. De ahí es de aquí, entonces el de acá. Es bueno decir la parácrina. Actúan de forma regional. Le manda información a la de acá. El hipotálamo a la hipófisis. Punto. Y la hipófisis sí se carga de... Ahí sería, ¿qué hormona manda aquí? Que van a todo el cuerpo. Endócrina, autócrina o parácrina. Endocrina. Endócrinas. ¿Está claro? ¿Sí o sí? Básicamente son estos tres tipos de hormonas que vamos a ver en esta clase. Entonces, ya hablamos, ¿no? Que el hipotálamo, acuérdense que el hipotálamo es otra cosa que es un radar. Que coge la información de todas partes. Es un radar que tenemos aquí nosotros. Usted coge la información de todas partes de nuestro cuerpo. Usted se sienta, ¿qué músculo tiene que actuar? Se paró, ¿qué músculo tiene que actuar? Todo le manda la información. Un radar. Todo lo que pasa hasta que... Y le mandan la información ¿a quién? A la hipófisis. En la hipófisis, ¿qué hay? Hormonas. ¿Qué tipo de hormonas? Hormonas liberadoras de tirotropina, hormonas liberadoras de corticotropina, hormonas liberadoras de hormonas de crecimiento, hormonas, o sea, la prolactina, o sea, de aquí le manda para que produzca la información. Este tipo de hormona va a hacer su función principal sobre, por ejemplo, la hormona de crecimiento. Va a actuar sobre todo nuestro cuerpo para estimular las proteínas, los carbohidratos. O sea, actúan a distancia, ¿no? O sea, cada una tiene su función principal y dependiendo de su estructura química, unos son péptidos, otros son esteroides, como dijo la compañera. Entonces, más o menos, esa es la disposición. Ahora, la hipófisis se la divide en dos. La adenohipófisis y la otra, ¿cómo se llama? Neurohipófisis. La neurohipófisis. En la adenohipófisis, ¿cuántas hormonas hay? A ver, te escucho. Oxitocina, la vasopresina, y también existe esta que mencionaba que era la hipofisiotrópica. A ver, Génesis, que hizo una brillante exposición. Ajá, la cogí en roba, Génesis. Se instala la vasopresina y la oxitocina. A ver, ¿qué más? Ya, usted era chiquita, para que me cerque, ¿qué pasó? Ya, en la adenohipófisis, en cambio, tenemos la hormona del crecimiento, tenemos la corticotropina, tenemos la tirotropina, la prolactina, están la FSH y la LH. O sea, la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante, ¿no? Entonces, mire, por medio de la hormona de crecimiento, ¿qué es lo que va a hacer? Estimula, mejor dicho, la síntesis de proteínas,
Por eso es que ustedes cuando son pequeños, son una tripita flaquita todita. Entran a la adolescencia, comen como descosido y no engordan. Pero una vez que se les terminó la hormona de crecimiento, salado, comen y comienzan a ser gorditos. Ya ahorita a esa edad andan que sacándose que el crossfit, que echa para mantenerse en forma, porque si no se engorda. Porque ya es otro tipo de hormonas que están funcionando. Pero cuando son adolescentes, comen como descosido y no engordan. Come y no engorda ahí. Porque tiene la hormona de crecimiento que está formando proteína, masa muscular, le están dando todas esas cosas. Pero ahorita que ya se le terminó esa hormona, coman para ver lo que le pasa, ya hacen las llantitas y corren a andar trotando, que salen a hacer el crossfit y tantas cosas. Entonces, la hormona de crecimiento, esa va a transformar las proteínas, por eso que va a crecer, influye en el crecimiento general de todas las células de todos los tejidos, ¿no? Otra hormona también que es importante, la célula estimulante de la tiroides. Acuérdense que nosotros dependemos mucho de la función tiroidea porque va a producir la T3 y la T4, o sea, la hormona tiroides. La corticotropina en las suprarrenales también en la síntesis, acuérdense que nuestro cuerpo tiene un sistema como quien dice un sensor que le dice cuándo hacer una cosa y cuándo hacer otra, como un sistema de alarma. Ahí vienen las acuérdense que cuando usted está en un susto se liberan las corticotropinas de las suprarrenales, la prolactina, ya cuando en algún momento tienen a ser mamá y van a producir la leche. Si no producen leche, ese muchachito se le muere, entonces tienen que producir leche. Entonces viene la prolactina, desarrolla la mama y la hormona folículo estimulante, acuérdense, de cada 21 días, de cada 28 días tiene que estar pagando la deuda. Viene Andrés, se le presenta cada mes. Todo eso está producido controlado por la hormona folículo estimulante. Y también la hormona luteinizante que les va a estimular en las células del aire, en el testículo, en los ovarios, por la función del cuerpo lúteo. Se den cuenta que tiene mucha importancia el sistema hormonal. ¿Qué me que traer solo por suerte hay dos? ¿Cuáles son esas? A ver, Catherine, porque Catherine no ha aparecido hoy día. Catherine García. Sí, doctor, dígame. ¿Cuáles son las hormonas de la neurohipófisis? Tenemos la antidiurética y la oxitocina. Hasta que lee. Doctor, O sea que ¿sí me vinieron a escucha? clases sin leer ustedes. Doctor, Pero sí está ¿sí bien. me escucha? Sí habló la compañera, doctor. Nosotros sí le escuchamos. Yo no. Dije la antidiurética y la oxitocina. Eso ya lo hemos visto nosotros en la clase anterior, era antidiurética, cualquier cantidad. Bueno. ¿El páncreas produce o no produce hormonas? La insulina. ¿Qué más? Solo la insulina. Y acabamos de pasar viendo ese tema, qué vergüenza. El glucagón. ¿Qué más? La colecistocinina. Ya, bueno, puede ser. Pero lo que pasa es que estamos hablando... Ya estamos hablando de endocrino nomás, Brian. O sea, las que salen a la sangre. Las que ¿te acuerdas que las exócrinas salen por conductos? Le van a la sangre. La somostatina, la grilina, ¿se acuerdan? Para las que son gorditas. Esa es hasta aquí nomás, la grelina. Bueno, ¿y los testículos? La testosterona, ¿no? ¿Y las mujeres tienen testosterona o no? En bajas concentraciones. Bueno, dense cuenta que las testosteronas son muy importantes, sobre todo, según las estadísticas, según los estudios, son las causas de la gran mortalidad de los jóvenes. Porque la testosterona le favorece el desarrollo, ¿cómo se llama?, reproductor masculino y le da esas características sexuales secundarias que se hacen pepudos. Entonces, esa falsa idea de que son los bacanes, son los peleones, les hace hacer cosas que están fuera de lo normal. Por ejemplo,
Yo voy a Salina. Ay, con mi carito. ¡Zum! Un muchacho ahí, un joven. ¡Fuerte! Pasó por ahí. Como que si la playa se va a ir. Entonces, ¡zim! Los accidentes son los que más se mueren. Los jóvenes. Estadísticamente, entre las 3 y 30 años, una gran incidencia de muerte por accidente, porque pelean, porque por ahí se puso a pelear, el otro se plum, lo puñaló y se le fue y lo mató. O sea, esa sensación de que son valientes, que son peleones, que nadie les va a ganar, los lleva a esto. Pero dése cuenta que no solamente son varones, el 80% son varones, hay 20% de mujeres que tienen testosterona, pero con un poquito más elevada, y llaman lo que esa pelada es rayada, dice, porque son pero que no se dejan, que hay unos que se van hasta de puñete con los hombres, de todo hay en la mata. Entonces, todo esto está controlado por las hormonas, por la testosterona, así que póngale tranquilo, si quieren vivir, yo tengo 80 años, pero porque yo he sido tranquilo. De hecho, el peleón que corra a 80 a 100 por minuto. Bueno, ¿qué más? ¿El riñón produce hormonas o no produce? Endocrinas. Eritropoyetina. ¿Sí? ¿Qué más? La renina. La renina. ¿El corazón? El péptido natriurético auricular. ¿El estómago? ¿El qué dijo? La gastrina. La gastrina. Acuérdense, esos van a sangre. ¿Y el intestino delgado? Secretina. ¿Cuál más? Somatostatina. La colecistocinina. Colecistocinina. Me va a hacer una plana, Nair, el que escribí la palabra colecistocinina para que se la aprenda. Sí, doctor. Desde el otro día estoy, pero no se me queda. Ya. Sardina, pues, ahí, sardina. Y si come lenteja de frijol de lenteja, o sea, menestra de lenteja que le da fósforo para que grabe. ¿Y los adipocitos qué producen? Leptina. La leptina. Bueno, dense cuenta lo importante. Ya aquí vamos a entrar a la hormona de crecimiento y vamos a ver cómo la hormona de crecimiento tiene su importancia. Hay unos que se quedan chiquitos, como dicen la sierra chuzitos ahí nomás. Hay otros que son muy grandes. Ahora actualmente hay manipulación genética incluso. Los chinos eran chiquitos, hay unos chinos de 2 metros y pico que ya lo están haciendo porque los están manipulando genéticamente. Hay T3, T4, bueno ya, vamos a ir viendo todo eso. ¿Qué más? Se habló de la estructura química, se habló también, ¿no? Hay proteínas, dipolipéptidos, hay esteroides, hay otros que son derivados de la tirosina. Y todo esto, acuérdense que utilizan el colesterol. No se van a meter a la cabeza que no va a comer colesterol porque me hace daño. No, hay que comer, pero no en exceso. Entonces tenemos, a ver, un ejemplo de proteínas y polipéptidos. ¿Cuáles serían? Casi todas las de la endohipófisis, ¿no? La neurohipófisis también hay. En el páncreas también hay. En la paratiroides también hay. ¿Y esteroides? Eso sí más son los órganos sexuales. Ovarios, testículos, placenta y corteza suprarrenal. ¿Y los de la tirosina? Especialmente de la tiroides y de la médula suprarrenal. De tirosina, tiroides. ¿Qué más se vio? No me acuerdo. ¿Qué más vieron? ¿Qué más vimos? Creo que sí. Creo que se conoce como prehormona, prohormona, hormonal. De ahí viene, van al aparato de Golgi. Ahí como que dice, lo comienzan, hay como una, ¿cómo se llama? Repisa que lo van colocando aquí. Cuando tú eres aquí, tú te quedas acá, tú vas, y aquí te vas, y después de cada tiempo los comienzas a sacar como un almacén. No, ahí viene la fragmento y están inactivos. Cuando yo necesitan, se activan y salen por esos citócitos. Más o menos esa es la idea que más práctica. Ok, ¿qué más hemos visto? Se cuenta que la mayoría de las hormonas son proteínas, la mayoría.
Cuando tienen 100 aminoácidos, más de 100 aminoácidos, ¿cómo se llaman? Y cuando tienen menos de 100 aminoácidos. Una pregunta. Si tiene más de 100, Más son de 100 es proteínas y menos de 100 es péptido. Así es, Carlos. Menos de 100, péptido. Más de 100, proteína. ¿Qué más vimos? ¿Qué más? ¿Cómo están conformados los esteroides? Sí, no, sí, sí. ¿Cuál es la característica de los esteroides? Que son estructuras químicas similares a quién. A ver, Erika. Al colesterol. Al colesterol. La estructura, incluso Erika puso hasta un dibujito, hay una estructura química. Es parecido, similar al colesterol, ¿no? Y la mayoría de las hormonas se forman a partir del colesterol. Por eso que el colesterol es prácticamente importante en nuestra vida, así que no dejen de comer colesterol. O sea, tampoco que coman bastante, ¿no? Entonces, y los esteroides generalmente están en el cortisol, la aldosterona, la testosterona, todo eso son esteroides que también vienen de colesterol, son liposolubles y también tienen que ser como los otros por medio del salen por vapor. Bueno, yo creo que todo eso hemos visto, Erika, ¿no? ¿Hasta ahí llegamos o algo más? Hasta ahí, doctor. ¿Continuamos? ¿O no han leído? Díganme la verdad, no han leído, digan la verdad. Erika es la más sincera. Erika, ¿sí han leído? Claro, doctor. Entonces sigamos. Hasta ahí nomás, doctor. Mucha Esa es información. sincera, no ha leído, ya que yo entiendo. Bueno, pero la próxima clase sí venía, mire, la próxima clase le toca el aporte. Y de ahí sí, ya entramos de lleno. Música, pero es el aporte y se van a poner a leer y vienen sin leer porque están ahí preparando el examen. Es igualito, vamos a quedar en la misma. El jueves, doctor, el Mejor aporte. para el jueves, doctor. ¿De feriado? ¿Seguro? No, no es Ya se feriado. acabaron los feriados, doctor. Los lunes se sabe dañar la plataforma. El jueves mejor, con tranquilidad. Ahí sí habla, Catherine, ¿no? Ahí sí habla. Ay, sí, como Yo sí hablan. hablé, solo que estaba un poquito bajo el volumen y no me escucharon, pero sí hablé. No estaba Bueno, leyendo. chicos, ya, hasta ahí vamos a quedar. Pues venga leyendo, pues si no se puede conversar.